Vale, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, encantadísima Edwin, efectivamente es un verdadero placer por compartir este ratito con vosotros, incluso al otro lado del charco, ¿no? Yo desde Madrid, desde Criptoplaza, donde estamos la mayoría de startups de cripto en España, y es un verdadero lujo pues el poder estar compartiendo esta mesa con ponentes de la talla como todos vosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, Edwin, corroboro todas tus palabras y tu definición. Simplemente, pues igual, ¿qué es un token? ¿No? Pues al final un token, efectivamente, la tokenización es la representación digital de un activo, ¿no? Y el token es la unidad del activo tokenizado, ¿no? Que en cierto modo pues puede ser, este activo pues, puede estar representado por un token o por varios tokens, ¿no? Entonces, un token no deja de ser en la cadena de bloques, ¿no? Es una forma avanzada de representar digitalmente parte de un valor, de un derecho o de una utilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, pues un token puede representar el capital social de una empresa, el derecho a cobro de una parte de un préstamo, una entrada para ir a un concierto, los derechos de propiedad intelectual, ¿no? De una obra de arte, ¿no? Entonces esa es la digitalización, eso es para mí lo que entiendo, lo que es un token, y luego efectivamente hay diferentes tipos de tokens, ¿no? Por un lado, pues pueden ser lo que son las criptomonedas, ¿no? El token pues está representado pues, por una moneda digital que se utiliza como dinero, o los famosos, los security tokens, ¿no? Que son como cupones digitales que brindan acceso a bienes, servicios o funcionalidades. Los security tokens, que efectivamente pues, representan un derecho o un activo financiero, es un título electrónico, ¿no? Que representa derechos o activos financieros en el mundo real. Y luego, pues de lo que se está hablando muchísimo, lógicamente, en esta jornada, pues los NFTs, ¿no? Los tokens no fungibles, que en cierto modo pues, son tokens que representan algo único. Perdonar, veo que seguimos sin... Santiago, ¿puedes conectarte? Todavía no se puede, ¿no? Santiago, si queréis, bueno, por no demorar, podemos seguir con las preguntas. Pues mira, venga, Edwin ha preguntado, ahora pregunto yo. Edwin ha preguntado. Ya, es una conversación bilateral. Ahora pregunto yo. Dale, por favor. No, realmente, tanto Isaac como Edwin, vosotros, ¿cómo estáis trabajando en este mundo de la tokenización, ¿no? Realmente, tanto vosotros como o las compañías que representáis, ¿cómo estáis trabajando o cómo estáis aportando, ¿no? A este nuevo mundo de la tokenización, de la representación digital de activos? Sí, bueno, por nuestro lado, en Brinkem empezamos siendo una plataforma sumamente centralizada, donde nosotros captábamos al cliente y le dotábamos la infraestructura para que la tokenización ocurriera. Y ahora sí que vamos a hacer un pivote durante los próximos meses, donde vamos a crear una DApp, ¿no? Es una aplicación descentralizada que lo que queremos es dotar la tecnología a terceras partes para que no tengan que recurrir a nosotros. Y ese enfoque lo estamos dando básicamente para liberar un poco más las barreras de entrada, ¿no? O sea, si ambos yo creo que consideramos de que ahora mismo uno de de las fricciones que tenemos muy elevadas es el cumplimiento legal, ¿no? Básicamente cada país tiene su propia legalidad y para nosotros se nos complica tener que tokenizar cuando nos vienen de algunos países ajenos a nuestro día a día, ¿no? O sea, es muy común que en el sector legal el abogado sabe solucionar absolutamente todo de todos los países, incluso la medicina, ¿no? Sí. La realidad es que obviamente es una capa muy compleja, ¿no? Entonces, nos interesaría, bueno, yo soy de hecho mexicano y siempre la raíz tira para allá. Entonces, me gustaría poder también brindar la tecnología a Latinoamérica para poder empezar con proyectos de tokenización. Creo que se está habiendo una muy buena apertura. La ley de FinTech en México digitalizó incluso muchísimo más rápido algunos aspectos de los que tenemos aquí en España. Entonces, si yo no puedo ir a tokenizar como entidad, porque ahora mismo estoy limitado en mi campo de actuación, hemos pensado de ¿por qué no dotamos la infraestructura tecnológica para que alguien en México la agarre y realice la tokenización? O sea, queremos hacer ese pivote de nosotros pasar de
proveedor directo a Ujú, solamente un flujo protocolo tecnológico para que cada quien lo pueda agarrar. Es un enfoque que lo hemos diseñado, a ver qué tal. ujú, Igual nadie lo utiliza ni nada, pero bueno, mira, a veces los riesgos están para ahí y es el enfoque que queremos nosotros realizar en los próximos meses. Y de hecho, sacamos ahora un white paper para poder establecer que lo que queremos hacer es eso, simplemente dotar de una infraestructura de STO ujú, y poder facilitar pues, que todo mundo pueda realizar esto. Luego el todo mundo ya veremos porque la legalidad siempre se tendrá que cumplir, pero al ujú. menos nosotros no, en el sentido de que yo ya no voy a ser abogado. Ya, 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 Pero bueno. ya, ya. Muy interesante, Edwin. Isaac, ¿vosotros? ¿Qué tal? Bien, por este lado hemos comenzado desde hace ya varios meses con el tema de NFTs, que es esa representación, esa tokenización de la creatividad, ¿no? Puede ser desde piezas de arte, música, etcétera. Y desde ese lado empezamos a tocar puertas con distintos sectores creativos, porque aventarles todo esto de, oye, eso es que puedes tokenizar y blockchain y esto y lo otro, fue un reto bastante interesante donde comenzamos desde cero, ¿no? Desde eso, es que es el dinero. Bueno, ahora viene esta nueva ola de lo que se le conoce, vaya, como dinero digital, y poco a poco los fuimos encaminando a este sector tecnológico donde ya podíamos hacer esta digitalización con esta representación de NFTs. A muchos artistas les fascinó y algunos ya han empezado emprendimientos con plataformas ya propias como Marketplace. Y dentro de todas estas soluciones, les hemos dotado también de educación sobre la cuestión de social tokens, que yo siempre lo visualizo como algo que ya existía, pero Ujú, ahora con los esteroides que tiene blockchain, ¿no? Que es, por ejemplo, me gusta poner el ejemplo de Patreon, o quizás uno ya más conocido como lo que es OnlyFans, donde un sector de la población apoya a una persona por el contenido que hace. Y esto es crear una economía alrededor de estas personalidades y en conjunto tomar decisiones. Y creo que eso ha empezado a tomar fuerza y me parece que en los siguientes meses o años va a revolucionar cómo se toman las decisiones en un conjunto de personas o ujú, inclusive hasta poblaciones enteras, ¿no? Entonces, ujú, de este lado nos hemos enfocado bastante en este tema de vincular y educar a las personas para que se suban a este barco. ujú. Eh, Maravilloso. voy a entrar igual a madera, a arrancar algunas preguntas quizás vinculadas más con las industrias culturales a ver si a Santiago logra conectarse y bueno, ya le he pedido sus preguntas. Y nada, pues una pregunta general para todos, ¿no? ¿Cómo creéis que la tokenización puede favorecer, puede ayudar o puede tener sentido dentro de las industrias culturales o en relación a las industrias culturales? Ujú. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? No sé. Sí. Vale, yo en cierto modo yo creo que es una revolución, ¿no? Como estaba diciendo Isaac, y además un impulso, porque por ejemplo, al final la tokenización, una de las cosas que favorece a la industria cultural, en concreto el tema de obras, ¿no? Es que a través de esa tokenización se puede proteger los derechos intangibles, ¿no? de la propiedad intelectual mediante efectivamente la digitalización de esa intangibilidad se digitaliza y se convierta en un tangible, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hago un Security Token donde están todos los derechos protegidos de un token, ¿no? Que representa, pues, por ejemplo, todos los derechos o licencias, ¿no? sobre una obra, pues es maravilloso porque puede ser trazable y convertir algo intangible, como estaba diciendo, en algo tangible. Entonces, yo creo que eso es algo que favorece mucho, en cierto modo, lo que es la parte de garantizar, ¿no? Quizá esa tangibilidad de esos derechos. Y luego, por otra parte, pues lógicamente se abre un mundo, ¿no? Porque yo siempre lo categorizo como en tres líneas. Nosotros estamos más especializados en la parte
de tokenización de activos financieros, la parte de NFTs y toda la parte cultural no domino tanto, sé que vosotros domináis mucho más, pero en cierto modo está, o sea, yo creo que por un lado está efectivamente la tokenización de obras públicas, ¿no? Que ahí realmente lo que vale es lo que es la firma del autor y está habiendo una verdadera revolución en todo ello. Luego, pues la parte de, ¿no? Pues por ejemplo, la tokenización especial, ¿no? De licencia de uso, pues a través, por ejemplo, de una televisión donde simplemente el token es la clave para acceder a ver qué es lo que se puede ver proyectado en esa televisión, que puede ser exclusivo o no exclusivo, ¿no? O sea, se produce un control por la tokenización de esos derechos y yo creo que también eso es revolucionario hoy en día. Y luego, por otra parte, pues lo que es la parte, bueno, la tokenización de la propiedad de un cuadro, ¿no? Que sería, bueno, algo como que tiene un cuadro convencional, a diferencia quizá de los otros dos modelos que estaba comentando, que, bueno, es como estás tokenizando en vez de un derecho financiero un derecho de propiedad intelectual. Entonces, yo creo que se abre un mundo, como comentabais, maravilloso y que va a dar pie bueno, pues a muchísimas oportunidades y quizá también a la democratización, ¿no? del arte y de lo que entiende cada entorno, cada sociedad o cada comunidad del arte. O sea, hay una noticia, ¿no? De la semana pasada de que un chico en Londres había montado un NFT y lo había vendido por X mil, ¿no? O sea, euros. Entonces, sería impensable, ¿no? en otros momentos. Creo que ya me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, disculpen. Sí, tuve un problema ahí con el mixer. Bueno, muchas gracias por tenerlos aquí. Son personajes como súper interesantes, toda la labor que hacen en sus empresas que fundaron, y también Isaac como promotor, pues creo que súper valioso en este paradigma que está creciendo. Lo que están haciendo con Token City, pues me parece súper interesante. Me gustaría preguntarles, por ejemplo, es que yo he observado que muchos artistas no, o la mayoría incluso, no entienden que pueden utilizar los NFTs como activos. Entonces, por ejemplo, como qué vehículos de qué manera creen que puedan como también comunicar esto ante la comunidad que ya se está dedicando a mintear y vender NFTs, pero que no han saltado como al DeFi, ¿no? O que no conocen todo el mundo de los servicios financieros que existen dentro de las tecnologías de blockchain ahora. Si es a Token City, o sea, yo lo que puedo comentar es, nosotros estamos centrados no en el mundo de NFT, sino en el mundo de tokenización de activos financieros, pero respondiendo a tu pregunta, estamos exactamente en la misma etapa, por decirlo así. Vamos a ver, efectivamente es un mundo muy nuevo y lo que estamos haciendo es evangelizar. O sea, efectivamente, pues igual la parte de NFTs pues es evangelizar en el mundo cultural, y nosotros en la parte financiera pues lo que estamos haciendo es evangelizar todas esas posibilidades que da el hecho de un activo financiero, ¿no? O sea, pues si una compañía se quiere financiar, pues bueno, existe la posibilidad de financiar también mediante una STO, ¿no? Haciendo una emisión de security token offering y qué bondades tiene todo eso, ¿no? Entonces, o a la hora de tokenizar un préstamo participativo respecto a los inversores y luego a la hora de darle salida al mercado. Entonces, pues recomendaciones es, pues todos los players que estamos en este sector y en este mercado, y sobre todo la gran labor que estáis haciendo vosotros hoy, es dar a conocer, o sea, evangelizar, poner casos de uso, en qué se puede beneficiar. Y sobre todo, pues dejar de ¿cómo se dice?, de dramatizar o quitarle un poco al miedo de todo ese mundo DeFi, ¿no? El ir blanqueando, en cierto modo, porque a veces parece que son cuatro, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que es el evangelizar, formar y poner casos de éxito, ¿no? A la hora de que la gente se vaya animando. Y por ejemplo, también he visto que tokenizan arte físico, ¿no? Como y que creo que, por ejemplo, esa parte puede ser muy interesante, ¿no? Como tokenizan bienes, escuché que incluso aviones, ¿no? Es como de las cosas más extrañas, o bueno, más particulares. Bienes inmuebles y materiales como oro, plata y otros materiales. Pero, por ejemplo, creo que puede ser muy interesante para la parte del arte físico, artistas que no necesariamente están queriéndolo digitalizar o trabajar
como formatos completamente digitales y que más bien puede servir para, por ejemplo, antigüedades o otro tipo de, de bienes materiales. O sea, nosotros al final, cuando alguien, algún cliente, en esto, pues efectivamente Edwin sabrá de lo que hablo, ¿no? O sea, cuando viene un cliente y desembarca, quiero tokenizar X, ¿no? Quiero tokenizar, porque tokenizar se puede tokenizar en cierto modo cualquier cosa, ¿no? Porque es en cierto modo que representa un derecho o un valor, por decirlo así, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido tampoco tokenizar por tokenizar, ¿no? ¿Tokenizar para qué? O sea, ¿para qué quieres tú tokenizar? ¿No? Eso es muy importante, porque en nuestro caso, por ejemplo, a la hora de tokenizar activos financieros, suelen ser, por ejemplo, activos financieros ilíquidos, y para eso estamos creando el mercado para que ellos puedan obtener liquidez mediante esa digitalización de ese activo en concreto, de ese valor en ese mercado, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es un análisis jurídico, por eso decía que Edwin en este aspecto, pues ellos estarán muy acostumbrados a esto, ¿no? Un análisis jurídico, un análisis de negocio y un análisis tecnológico, ¿no? Para efectivamente, pues que es un primer paso a nivel de consultoría de, bueno, pues vamos a ver a nivel jurídico cómo encaja eso, si son derechos de propiedad intelectual o si son derechos económicos o si son obligaciones, y a partir de ahí pues vemos cómo podemos construirlo jurídicamente para qué es lo que va a representar ese smart contract en el token a la hora de que la persona que quiera tokenizarlo, pues sobre todo pueda conseguir la finalidad para la que quiere tokenizarlo, ¿vale? Gracias. Y entonces a Edwin le preguntaría sobre qué sabe de la innovación jurídica en México, ¿no? Y como el contraste que hay en España y Europa. Y yo creo que ese conocimiento es muy, muy valioso porque pocos realmente saben de esos detalles. O sea, básicamente, aquí a profundidades, cuando estamos innovando, muchas veces pensamos que se necesita una nueva legislación, ¿vale? Entonces, escuchamos la palabra blockchain y ya todo el mundo dice, necesitamos la ley blockchain, necesitamos... Yo soy partidario de que no, lo único que necesitas es modificar ciertos aspectos de tu ordenamiento jurídico que te permita meter esos nuevos parámetros que se han creado en leyes existentes, ¿no? ¿Con eso qué quiero decir? Que todos los países del mundo tienen una ley de mercado de valores, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que todos los países pueden emitir deuda. Una empresa como tal puede emitir deuda en España, en México, Chile, Estados Unidos, la SEC, todo eso ya existe. Entonces, muchas veces nos focalizamos en que cuando queremos emitir STOs, Security Token Offerings, solamente por el hecho de que ya sean un offerings, necesitas una nueva legislación. Pero no es el caso. En Europa esto ha ocurrido, que no se está buscando una nueva legislación porque hay una ley de mercado de valores que te dice, tú para emitir deuda tienes que cumplir con estos parámetros. Entonces, en este caso, lo estoy poniendo como ejemplo porque cualquier empresa ya puede emitir. Otra cosa es que la capa de tecnología sea distinta. En vez de emitir en un contrato entre dos partes la deuda, pues ahora la representas, nuevamente tokenización, una representación, es que el token puede ser una representación de un contrato. O sea, en vez de ser todo escrito, pues ahora es código, es un token, es una representación del contrato. Con lo cual, lo que estamos haciendo no necesita una nueva legislación, ya se puede hacer. Si yo en papel te lo puedo dar, si te lo puedo mandar vía DocuSign electrónicamente, pues ahora te lo mando por blockchain. Simplemente es una nueva vertical. En México está pasando lo mismo, solo que hay diferentes entidades regulatorias que le quieren meter como cripto, o sea, como se ha focalizado todo, es como, no, es que STO necesita una nueva capa regulatoria. No, lo que se necesita es que los organismos reguladores, en este caso, aquí la CNMV en España o la CNBM en México, es que entiendan que el flujo que se está haciendo no necesita una nueva regulación, ya existe. O sea, si te puedo emitir deuda de una manera en Europa, en México, no necesitas una nueva regulación. Otra cosa ya son los utility tokens, que sirven de una cosa, pero los NFTs mismo, es una propiedad. Cualquier persona puede crear una sociedad civil y entre 100 personas comprar un cuadro y no necesitas una nueva regulación porque eso está digitalizado. O sea, la digitalización es una oportunidad para la cultura porque puedes llegar a masificar tu persona, ¿no? O sea, básicamente puedes llegar a focalizar a nuevos mercados de que una manera en singular o físico no podrías llegar. ¿Necesitas una nueva regulación sobre cómo se deben transmitir los NFTs? No, es una compraventa del Código Civil de toda la vida. Con eso
lo que quiero llegar a decir es que básicamente creo que el ejercicio que tenemos que hacer a nivel administrativo es que la administración pública entienda que la tecnología que se está utilizando, no por el denominativo blockchain, distributed ledger, se necesita una nueva robustez, sino simplemente lo que en realidad estamos haciendo con este tipo de tecnología es simplificar los flujos o procesos para crear estas nuevas cosas. Un NFT puede potenciar la cultura, sin lugar a duda. Las personas estamos cambiando de propiedad física a propiedad digital. No nos está interesando ya tanto tener el activo en nuestra casa o en nuestras manos, pero sí lo podemos tener en un wallet con un hash y decir, soy dueño de y me pertenece. O sea, este pensamiento va a seguir explotando y la cultura va a ser uno de los mayores, porque la desintermediación y los no intermediarios van a hacer que el mercado se vuelva muchísimo más líquido. Entre menos fricciones vaya sacando, va a ser muchísimo más sencillo poder colocar tu propiedad a diferentes jugadores del mercado que estén interesados en adquirir una minúscula parte, una porción, porque ya se creen propietarios. Claro, claro. De hecho, hay ahora muchos casos que empiezan a usar la fraccionalización de esos bienes, para poderlos, adquirir entre muchas personas, ¿no? Creo que es algo que está viendo de manera común. Y otra pregunta sobre eso es entonces, ¿cómo es que sirven los que le llaman sandbox regulatorios porque es lo que entiendo, es como una etapa, ¿no? Justo para llegar a esa implementación final de adopción de estas tecnologías, ¿no? A nivel jurídico. Mira, el sandbox regulatorio existe en muchísimos países, de hecho México es uno de los fuertes, y en México. El primero en Europa fue UK, en España tenemos uno, Holanda tenemos uno, y el sandbox lo único que busca es un sistema innovador que la legalidad esté en el punto más alegal, ¿sabes? Esté en la zona gris. Pero, por ejemplo, en España, si yo quisiera aplicar al sandbox con emisión de security tokens, no me dejarían, porque yo no necesito una nueva legalidad para poder emitir estos estilos. Otra cosa es que cree un nuevo mercado que no esté bien hecho o que sea legal, ¿sabes? Lo mismo ocurre en México. O sea, el sandbox está creado para la disrupción total. Por ejemplo, me lo voy a inventar un caso en México. Existen sociedades de capital variable o financieras o de inversión, ¿vale? Tú necesitas una licencia para hacer eso. Pues ahora podrías aplicar al sandbox mexicano y decir, oye, pues mira, vamos a hacer 1000 dueños que no hemos pasado por ningún KYC y vamos a aplicar y vamos a hacer una sociedad de inversión sin licencia y vamos a empezar a distribuir dinero. Eso no se puede porque hay una legalidad. Entonces tú aplicas al sandbox y es una manera que el regulador entienda que la tecnología está creando nuevos modelos. O sea, la base de cualquier nuevo modelo ya existe, hay una legalidad, pero es simplemente que hay una fluctuación en un determinado momento que la tecnología brinda, que ellos no la están viendo y tienen curiosidad. Y el sandbox opera de esa manera, para traer ese nuevo modelo de negocio que se ha creado con una base tecnológica muy fuerte o de innovación, que ha creado una nueva vertical y decir, vale, pues tengo que estudiar este nuevo modelo porque de esto está afectando a la población, me va a afectar a mí, igual hay impuestos de por medio, igual hay protección de datos, y es crear esa nueva certeza de cómo tiene que operar estos tipos de negocios, ¿no? Claro. Entonces, de algún modo es un espacio para experimentar nuevos paradigmas, ¿no? Otra cosa que me parecía interesante también, es, para preguntarle a Rocío, es como con la experiencia que han tenido con el tipo de bienes que han tokenizado, como hacia qué tipo de bienes son los que son más populares para los clientes que tienen. Y también otra pregunta es que también escuché que también proporcionan servicios donde hacen como un blockchain privado, ¿no? Para que, o entre un conjunto de varias empresas como para crear un ecosistema como no centralizado obviamente, pero como entre solamente un grupo de participantes. Y como en qué casos entonces es se aplica más eso o resulta más viable. A ver, o sea, nosotros realmente nos dirigimos al sector financiero, ¿no? Entonces, nuestros clientes pues, son desde compañías, o sea, asset managers, gestores de activos que quieran tokenizar algún tipo de los activos que están gestionando, o sea, que tienen bajo gestión. Y en este caso, pues a día de hoy hemos tokenizado, por ejemplo, una cartera de préstamo garantizada por hipotecas
de unos 8 millones de euros. Bueno, entonces, ¿por qué ese fondo en cierto modo quería tokenizar, ¿no? O sea, yo siempre digo, el tokenizar no tiene sentido, ¿no? El por qué. Bueno, pues en su modelo de negocio, a la hora de tokenizar esa cartera, dividirla en trocitos, ¿no? Pues le permite vender esos security tokens en el mercado secundario que estamos montando y obtener más liquidez para poder seguir ofertando más préstamos, ¿no? O sea, al final ese es su modelo de negocio. Luego, otro de los activos que también hemos tokenizado de otro fondo, pues directamente son préstamos. Préstamos, entonces, bueno, en cierto modo, a la hora de tokenizarlo, pues ellos directamente pueden, en cierto modo, obtener liquidez o deshacer su posición mediante el marketplace cuando en cierto modo ellos quieran, ¿no? Luego también estamos ayudando a financiar compañías mediante STOs, pues aquellas, sobre todo en la parte de deuda. Y luego, por otra parte, también, un poco como hablaba Edwin, pues licenciamos nuestra tecnología, ¿no? O sea, tenemos clientes por diferentes partes del mundo a la hora bueno, pues ellos ya tienen su despacho de abogados y utilizan nuestra tecnología para poder tokenizar, en su caso, los bienes que ellos quieran. Lo que nosotros estamos haciendo a día de hoy es también vendemos la tecnología en marca blanca a la hora de poder emitir esas STOs. Sobre todo en España y en Europa. Ahora está, como decía Edwin, está efectivamente la ley de mercados y valores, pero también está la ley del crowdfunding, ¿no? Ahora pues tenemos la ley europea que ya nos habilita, en cierto modo, nos va a habilitar para poder emitir STOs en toda Europa. Entonces, en cierto modo, pues nos abre un mercado muchísimo más amplio y muchísimo más grande. Y luego, en cierto modo, lo que comentabas, no es que nosotros unamos a varios partners, sino como que también ese marketplace, si por ejemplo nosotros estamos colaborando con una entidad bancaria para que emita su STO para captar inversores retail, pues realmente lo que hacemos es ofertarle esa marca blanca para que luego ellos también pues, puedan crear su propio mercado secundario, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que estamos haciendo a día de hoy. Sí, o sea, dan la infraestructura, ¿no? Base, es lo que entiendo. Y eso exacto, o sea, nosotros por un lado pueden listar sus security tokens en nuestro marketplace o si no, pues directamente licenciamos o vendemos nuestra tecnología para que ellos mismos monten sus propios mercados, ¿no? Sí, un buen ejemplo es su cliente que tienen que es de videojuegos, ¿no? Creo que es como un marketplace de assets, ¿no? Triple Games. Pero bueno, ellos tienen ellos sí que hacen NFTs sobre diferentes en el videojuego, pues bueno, hacen NFTs sobre espadas o sobre escudos o sobre... Entonces, uno pues puede ir más rápido o ganar el juego si va al marketplace y compran esos NFTs que representan quizá pues esas espadas o escudos pues, para ir más fuerte a la hora de competir, ¿no? En el videojuego. Entonces, efectivamente, pues emitimos esa primera STO a finales de 2019, o sea, fuimos la primera empresa en España en emitir la primera STO. Sí que es cierto que hicimos la correspondiente consulta a la CNMV, o sea, nosotros no estamos en el sandbox, pero sí que es cierto que como al innovar, pues no hace falta, como decía Edwin, crear leyes ad hoc, porque realmente tú ya tienes la legislación del subyacente, ¿no? O sea, lo único que estás haciendo es digitalizarlo, por decirlo así. Estás digitalizando el subyacente, ya tienes esa legislación subyacente. Pero sí que es cierto que depende de qué tipo para no encontrarnos... para dar más seguridad jurídica al cliente, ¿no? A la empresa que está emitiendo esa STO y el inversor que está invirtiendo mediante esos security tokens que le dan a cambio de su inversión, pues en cierto modo solicitamos hicimos esa consulta y realmente pues fue satisfactoria. Incluso una de las otras consultas que hicimos también a la CNMV en su momento, hace un mes, que nos dio también carta blanca, fue el hecho de poder, a la hora de emitir STOs, que se pueda invertir mediante Bitcoin, ¿no? Mediante criptomonedas. Y realmente es un avance bastante amplio y realmente pues nos amplía el mercado de esos inversores que quieren invertir en compañías mediante el mundo cripto, ¿no?
Y todas estas smart contracts y dApps, ¿ustedes lo trabajan en Ethereum o también Sí, trabajan nosotros otro tipo de trabajamos, blockchain? no, por ahora estamos trabajando en Ethereum con RC20, Ujú. pero también es cierto que en eso estamos trabajando otro tipo de redes, ¿no? Porque intentamos también adaptarnos a los clientes. Ahora generalmente todos los clientes con los que trabajamos, pues estamos trabajando directamente en Ethereum, pero analizamos otro tipo de infraestructura, ¿no? Ok, ¿también trabajan con blockchains que usen Proof of Stake, por ejemplo, en vez de Proof of Work? O, No, por ahora no. Mm. ok, pues sí está muy interesante eso. Hay una pregunta que nos escriben para Isaac, que es sobre qué es y cómo puede favorecer el token social al campo de la cultura. Supongo que tendrá que ver con las DAOs un poco, ¿no? Sí, bien. Antes de comenzar con lo que son los tokens sociales, creo que si volvemos un poco a hace unos años, veíamos que las ICOs son estos tokens que muchas empresas usaban como tipo para crowdfunding, que básicamente tengo una muy buena idea, necesito capitalizarme para echarla a andar. Entonces, de esta forma han surgido proyectos increíbles en estos últimos años, pero ya cuando lo trasladamos a lo que son los social tokens, pues justamente como lo dice el nombre, son personas o comunidades que tienen un potencial o tienen creatividad o están haciendo algo que le gusta a las personas. En este caso pudiera ser algún influencer, líder de opinión de lo que sea, puede ser artistas que potencialicen eso que ya están haciendo allá afuera, como son sus, por decir, plataformas, Twitch, YouTube, Instagram, lo que sea, pues de ahí de alguna forma tienen su network, ¿no? Ahí tienen todos sus usuarios y ellos solamente están recibiendo likes. De este lado, con este tipo de tokens y de estas plataformas, no solamente están recibiendo esta aprobación, sino que están siendo monetizados a través de esta estructura donde en lugar de que haya un tercero, que es lo que se busque de alguna forma retirar, donde ellos reciben todo y te dan migajas, pues de esta forma todos participan, todos tienen beneficios. En el caso de, como mencionabas, de esta DAO, de este Community Token, cuando se hace, digamos, es un influencer, un líder de opinión que dice, ¿saben qué? Si ustedes apuestan por mi proyecto, ustedes van a tener al cabo de cierto tiempo un beneficio en tokens, ¿no? Que ese tokens, cuando se cambie, pues es en efectivo, bueno, en Ethereum y luego en fiat, ¿no? Pues si se quisiera hacer. Pero también hay otros modelos de recompensa, donde, ¿sabes qué? Pues tú vas a obtener al cabo de este mes, si eres el que más tokens tiene, una videollamada conmigo, vas a poder jugar conmigo un videojuego. O sea, todo ese tipo de beneficios que usualmente los usuarios buscan con sus líderes de opinión de preferencia, ahora va a ser muy similar, sin intermediarios y con la capacidad de poder monetizarlo. Y eso realmente le da esteroides a este mundo, a estos creadores de contenido y a todo lo que se viene. Oye, por ejemplo, ¿conoces o nos puedes mencionar ejemplos? Porque yo he visto muchos intentos de usos de DAO, pero como que al final del día creo que seguimos estando como en esta etapa de transición de descubrirlo. Entonces como que estamos todos muy emocionados, pero aún no veo como un ejemplo que lo implemente como lo promete, por así decirlo, ¿no? Como que creo que apenas estamos construyendo esos espacios. Claro. Sí, bueno, la primera DAO que desafortunadamente tuvo ahí conflicto pues, fue justamente Ethereum, ¿no? Que con esta cuestión que lo vulneraron, pero ese concepto de que todos puedan participar está increíble. Y justamente ayer leía Olympus DAO, que está haciendo algo increíble con esto de los videojuegos de NFTs, ¿no? Recientemente ha circulado mucho un videojuego llamado Axis Infinity, donde el 40% de los usuarios están en las Filipinas. Han revolucionado la forma de cómo están generando ganancias en este país. Y esta DAO lo que hace es que concentra un capital enorme para poder comprar los NFTs, que son estas criaturas llamadas Axis. Estos Axis, ellos los empiezan a distribuir a personas para que los jueguen, que se conoce como el farmeo de tokens, para que después esos tokens pasen a ser vendidos y se reparten, ¿no? De este capital. Entonces, esa DAO lo que hace es
junta a los inversionistas y junta a los jugadores para que se autogestionen de una forma transparente y que no ocurra oye, pues te cayó tanto de estos tokens de farmeo, ¿por qué me estás dando menos? O sea, todo ese tipo de cosas en esas DAO, esa DAO al menos lo está haciendo transparente, y existen muchas otras. Está por ahí Whale DAO, que es más enfocada a comunidad de trading, pero pues ahí justamente están revalorizando eso que es la comunidad. Hay otra pregunta que nos hacen, como general, supongo, que dice, ¿no sienten que estamos subestimando el papel de la mercadotecnia en la adopción de estas tecnologías? Por algo, Elon Musk y Jeff Bezos están invirtiendo capital en sus propias tecnologías. Es abierta, no sé si Edwin o Rocío quieran también contestar esta pregunta. Pero, o sea, subestimando en qué sentido, ¿sabes? En plan de que se está potenciando el uso de la tecnología para poder vender producto. Si se entiende así, hay tecnología completamente innecesaria, pero toda tecnología tiene unas bondades innatas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿se necesita blockchain para todo? No. O sea, de hecho, yo soy un apasionado de blockchain y hay muchos proyectos que digo, eso no tiene sentido. Tiene algunas virtudes que puede brindar, pero sí que es verdad que hubo un boom post-crisis 2018-2019 donde las compañías quieren meterle blockchain absolutamente a todo. Y dices, no, tú no necesitas blockchain, pero ahí sí que sí hubo una sobreexplotación de la mercadotecnia. Pero esto pasa con cualquier otra, inteligencia artificial. Hoy por hoy vemos que todo el mundo vende inteligencia artificial, todos los proyectos IA. La inteligencia artificial no existe, lo que tenemos es machine learning, la segunda capa apenas del funcionamiento, pero todo el mundo compra IA. Entonces, lo único que se tiene que hacer es, como todo, tener cuidado. Si nos fiamos en todo lo que compramos, no compraríamos absolutamente nada, porque todo tiene una pillería. Aunque todo lo que tenemos hoy por hoy de tecnología sí que nos va a ayudar a crear nueva tecnología, ¿no? Porque todo esto va por capas. O sea, base de datos, server alocado en tu oficina, server alocado en el cloud, server distribuido, server satelital, server en Marte. O sea, va incrementando las posibilidades. Pero claro, en todo esto, pues habrá gente que te diga que el server distribuido tendrá la máxima protección, facilidad. Claro, todo el mundo al fin y al cabo todas las empresas somos, o sea, tenemos nosotros una empresa y hay que vender, entonces la pillería, ni modo, es así, porque también tenemos que comer, ¿no? En el sentido de, ahora, ¿nos tenemos que extralimitar? No, pero ahí ya cada empresa, sus valores que pueda tener o no, pero sin lugar a duda, somos víctimas de la mercadotecnia a fines prácticos, sí, yo diría que sí, absolutamente en todo. Ahora bien, en tecnología nos va a ayudar muchísimo a poder desarrollarnos incluso como sociedad. Sí, mencionas algo creo que es súper relevante, que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Que viene con todas estas tecnologías, ¿no? Descentralizadas. Porque como que todos los usuarios, pues, finalmente se enfrentan a cuidar como su información de una manera que antes no estaba, ¿no? Por ejemplo, en la web 2.0, al tener que depender de corporaciones y terceros y regalarles tu información. En cambio, ahora que todo mundo con la web 3, realmente es tuya, pues como que hay mucha responsabilidad de parte de todos los que están involucrados, ¿no? Y me parece un tema muy interesante en este desarrollo de estas nuevas tecnologías, porque creo que también nos va a ayudar a madurar como sociedad en ese sentido. Alguien más estaba preguntando qué podría hacer si él lo que quiere hacer es tokenizar su apartamento, como si hay una manera de hacer eso. ¿Qué dicen? Bueno, supongo Rocío, ¿no? Es la que tiene experiencia. Nosotros todavía no hemos tokenizado ningún apartamento, pero efectivamente ahí es que se puede tokenizar todo tipo de derechos, ¿no? Susceptibles sobre un apartamento. O sea, lógicamente la parte inmobiliaria también tiene sus límites, ¿no? O sea, al final el tokenizar
¿Por qué tokenizas, por ejemplo, por qué nosotros ahora mismo estamos tokenizando deuda, ¿no? Y ahora pongo el ejemplo luego del apartamento. Porque al final la deuda que nosotros estamos tokenizando, para su transmisión, para llevar a cabo su transmisión, no necesitas, o sea, en cierto modo es el acreedor, según el Código Civil, tiene una libre transmisión de ese crédito, ¿no? Entonces no necesitas a ningún intermediario fuera de blockchain, sino que las partes se ponen de acuerdo para poder ejecutar esa transmisión. Sin embargo, por ejemplo, un apartamento, si tú tokenizas el apartamento, por decirlo así, efectivamente, pues vas a tener, o sea, para que se haga efectiva la transmisión del apartamento, pues vas a tener que pasar por el notario, porque tienes que llevarlo a público e inscribirlo en el registro de la propiedad. ¿Vale? Entonces, ahí hay que ver si merece la pena o no el tokenizar, por decirlo así, el apartamento. Cosa distinta son los derechos económicos, por ejemplo, que vayan asociados, ¿no?, a lo que es a lo que es el apartamento, ¿no? O, por ejemplo, pues bueno, una sociedad que contiene un apartamento, a la hora de poder tokenizar quizá esas, si es una sociedad anónima, que nosotros vamos a tokenizar, de hecho, a la primera sociedad anónima. Sociedad limitada está más limitado, ¿no?, por el hecho de podrías tokenizar las participaciones, pero no tiene mucho sentido, porque en una sociedad limitada existe el derecho de adquisición preferente, por lo tanto vas a tener que ir socio por socio para ver si quieren comprar antes ese token antes de poder ponerlo a la venta. Por lo tanto, la tokenización ahí no tiene mucho sentido. O sea, lo que hay que ver realmente es cómo se estructura esa operación a nivel de derechos para tokenizarlos y que tenga sentido tokenizarlo, ¿vale? Pero las dApps y los contratos inteligentes también ayudarían a que ese tipo de mecanismos fueran automatizados, ¿no? No, sí, tú automatizado lo puedes hacer. El problema es que para que surta efecto, o sea, para que surta efecto la transmisión del inmueble, ¿vale? O la transmisión de ese apartamento, claro que yo puedo, plum, o sea, yo directamente ese security token lo puedo vender y lo puedo intercambiar. El tema es que la propiedad, para cambiar la titularidad de la propiedad, no del security token, para cambiar la titularidad de la propiedad, sí o sí, como el subyacente es un apartamento bajo la legislación española, pues vas a tener que ir al notario para hacer una escritura de compraventa y vas a tener que escribir en el registro de la propiedad, ¿vale? Pero ¿crees que en el futuro entonces ya en esos sistemas, digamos, de legacy, ¿no? De legado de cómo usamos las Sí. notarías, se Mira, vayan a ir nosotros, adaptando a los sí, smart contracts? sí. Mira, nosotros hace un mes lanzamos o sea, y nos pasaba mucho, ¿no? Pues cuando algún periodista nos preguntaba cosas sobre todo este tipo de cosas, quiero hablar con algún especialista, algún catedrático en esto, ¿no? Y le digo, madre amor hermoso, o sea, pues catedráticos en esto, entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Pues justo pues, nos juntamos varios y está abierto a que se adjunte todo el mundo que quiera, porque realmente es un entorno, o sea, un ecosistema, y montamos en el CEU, adscrito a la Cátedra de Mercados de Derecho Financiero, lo que es el Observatorio de Blockchain y Criptoactivos, ¿vale? Realmente para crear un encuentro entre el mundo académico, el mundo regulatorio y el mundo, pues nosotros, ¿no? O sea, los profesionales que estamos intentando abrir brecha en todo eso. Entonces, fue maravilloso porque en la presentación nueva primera mesa donde estuvo el representante de la CNMV y estuvieron notarios y registradores. Entonces, a mí me pareció maravilloso, pero maravilloso que había, o sea, pues yo soy abogada también y es un sector súper dinosaurio. Entonces, ver registradores de la propiedad, del registro de la propiedad, que habían inscrito directamente compraventas de casas pagadas con criptomoneda, pues era maravilloso. Realmente no era una compraventa, porque en España la criptomoneda no está catalogada como moneda, ¿no? Como moneda de cambio, pero sí que era una permuta. A cambio de un piso, pues tú le dabas unas criptomonedas, ¿no? Entonces, eso está evolucionando y realmente evolucionará.
O sea, yo creo que ahí tienen un lobby muy fuerte, ¿no? Los notarios y los registradores, pero ahí hay una punta de lanza donde muchos de ellos pues están poniendo las pilas en todo esto y están viendo las bondades, porque al final no deja de ser de digitalizar procesos. O sea, no quiere decir que prescindamos quizá de esos intermediarios, sino quizá pues de digitalizarlos para causar más eficiencia, ¿no? En todo el proceso. Y por ejemplo, aprovechando ese tema, ¿qué opinas de este antecedente de la decisión de El Salvador de adoptar Bitcoin como moneda oficial? Como Bueno, ¿qué trascendencia puede tener en este otro campo? Bueno, a mí por un lado me parece muy inteligente como país, ¿no? Porque es una manera de atraer pues muchísimo negocio y realmente pues también en esos países donde hay muchísima inflación, ¿no? de respecto a la moneda, pues al final pues a esos, yo creo que a los ciudadanos pues les da una válvula de escape y de salida, ¿no? Pues para mejorar en cierto modo incluso sus vidas. Entonces, pues es muy gracioso porque justo este tema salió en esa mesa redonda y una de las preguntas que surgió fue, imagínate que un salvadoreño viene a comprar con sus criptomonedas a España un inmueble. ¿Cómo inscribe el registrador ese inmueble, ¿no? Como compraventa o como permuta? Porque efectivamente pues él en su país la moneda es una, ¿no? El cripto, pues lo ha adoptado como moneda, ¿no? Pero esto es como, por ejemplo, si a mí me pagan en francos, ¿no? O me pagan en dólares algo, pues ya ese país la ha adoptado como moneda. Entonces, ahí surgía pues el registrador realmente decía, pues sí, estos son casuísticas que vamos a tener que porque ya en el momento que la ha adoptado ya un país, pues en cierto modo ya es moneda extranjera. Entonces, ahí pues hay un reto efectivamente legislativo que se van a tener que ir afrontando día a día y caso por caso hasta que, bueno, salgan regulaciones que unifiquen todo esto, ¿no? Pues es súper interesante. Nos queda poco tiempo de la charla, desgraciadamente, pero un tema que también me parece fundamental de todo esto es ustedes cómo ven este reto de la adopción finalmente, ¿no? Porque creo que muchos de los que están involucrados pues saben como la complejidad técnica sobre todo, pero también siento que hay como una brecha generacional muy fuerte porque, o sea, por ejemplo, la manera en la que los niños juegan videojuegos, como que también les da herramientas para comprender como de manera más intuitiva como estos mecanismos. Entonces, ¿cómo sienten que esto va a ir cambiando como a mediano y largo plazo, ¿no? Como cuánto tiempo esperan realmente que tenga que pasar para que haya una adopción, ya hablando en estos términos de que se adapten la manera en la que funcionan los registros públicos de las propiedades, las notarías, etcétera. No sé si Edwin quisiera empezar o Isaac. No, Isaac, por favor, tengo... Bien, considero que todo este tema de la adopción en tecnologías de tendencia como son esto de blockchain va a ir alineado a cómo se vayan revolucionando estos sectores del hardware. Por ejemplo, en los celulares hace 10 años, imposible imaginar a mi abuelita con un celular y que me estuviera escribiendo por WhatsApp, pero estas mismas tecnologías y apoyando, beneficiando a estos sectores que de alguna forma, digamos, no se sienten con la capacidad para utilizar estas tecnologías, al final de cuentas llega la adopción. Entonces, tarde o temprano, estas tecnologías van a ser adoptadas a través de el uso masivo de estos dispositivos, la evolución de los siguientes celulares con integraciones de blockchain, los Oculus con integraciones a estas plataformas de blockchain, NFTs y metaversos. Todo eso considero que va a ir revolucionando bastante bien en la adopción. Sin embargo, no creo que vaya a ser mañana, quizás unos 5 o 10 años, aunque sí va a pasos acelerados, todavía falta mucho camino que recorrer, pero ahí es donde nos toca a nosotros trabajar esta adopción y encaminarlos hacia un buen uso de. Sí, yo nada más que decir justo lo que ha dicho, los metaversos. En 5 años, los futuros gamers que están saliendo ahora mismo con el Twitch y todo esto, vamos a ver un cambio generacional donde muchas interacciones se van a hacer virtualmente y parece una locura esto de decir que si todos vamos a estar en el metaverso, no, los que nos vamos a quedar fuera de esos somos incluso
de los que no nacimos, los que nacimos en el siglo pasado, porque las nuevas generaciones no están entendiendo de las barreras físicas. Ellos ya están pensando en digital desde que nacen hasta que mueren. Entonces, yo creo que el salto siguiente va a ser muy interesante a nivel de metaversos. Ya hay conciertos en metaversos, Fortnite celebrando conciertos para gente, o sea, ahora mismo lo que está pasando en ese mundo, si nosotros no entramos simplemente a ver, pues entonces nos vamos a quedar muy lejos de cuál es el nuevo conocimiento o flujo de información de cómo una persona procesa la misma, ¿no? O sea, si ya estás full on digital, ¿cómo le vas a decir a esa persona, oye, ven al notario a firmar, oye, ven al registro a hacer esto? El salto, espero que esas personas se vuelvan políticos, se vuelvan legisladores, porque entonces llegaremos a un mundo digitalizado como debe ser. Si no, tendremos países como Dubái, Singapur, Liechtenstein, que están hiperdigitalizados, donde el registro de la propiedad ya acepta propiedades tokenizadas, y aquí en España tenemos que ir con un flujo papel en persona, que esas personas que nacen en ese mundo metaversivo van a decir, no entiendo, no quiero jugar esas reglas, me voy a ir a ese mundo digital, porque es el que realmente a mí me es así, rápido, flexible y lo que sea. Súper interesante eso. No sé si A con mí, qué quisieran no, concluir. Ah, perdón. no, pues mira, yo concluir, siguiendo un poquito con lo que decíais y la pregunta que has hecho, a mí me gusta siempre hacer una comparativa, ¿no? En 1994, cuando Amazon lanzó su primera plataforma de comercio electrónico, ¿vale? Había 10.000 páginas web y 2 millones de ordenadores conectados a Internet, según la Universidad de Syracuse. Y los usuarios, pues lógicamente, había una barrera de entrada, ¿no? Porque los usuarios tenían que comprarse una computadora, un módem, un servicio de Internet. 26 años después de cuando lanzó esa primera plataforma de comercio, existen 2.000 millones de ordenadores y las ventas a nivel mundial en retail son de 4,28 trillones de dólares, ¿vale? Entonces, bueno, en su momento, pues cuando se tuvo que adaptar, ¿no? Adoptar esa nueva tecnología, pues hubo su proceso y yo creo que también estamos ante una tecnología revolucionaria que tendrá también su proceso, ¿no? Y su evangelización. Pero yo espero que sea más rápida que esos 26 años del de Amazon, ¿eh? Sí, esperamos que sea más pronto. Bueno, y todo esto de tokenización me parece súper interesante porque muchos de los que están solo en los NFTs, por ejemplo, en los NFTs, realmente no se enfrentan a lo que ustedes, que es como estar, creo, como en la frontera entre ya la regulación, que es casi como imposible, es imposible, ¿no? De cierto modo, y cómo se va a adaptar a nuestros sistemas, que tenemos actualmente, ¿no? Como por eso creo que es muy interesante, porque hay otros que usan todo esto, esta tecnología de blockchain, pero no han investigado, no se han metido un clavado a esas fronteras, ¿no? Que ya con el espacio físico, ya con los servicios financieros, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es súper interesante ese paso que se está dando por empresas como las de ustedes. No sé si quisieran también concluir con otra cosa o Alejandro creo que también quisiera cerrar. Sí, no, ya vamos cortos de tiempo y ahí vamos a pasar a la siguiente mesa. Pero bueno, quería agradeceros todas las reflexiones. De hecho, bueno, ha quedado alguna pregunta, en concreto para ti, Rocío, en el chat de YouTube. Lo único que vamos demasiado justos. No sé si quieras conectarte por YouTube y responderla o dar algún link para que puedan consultarlo. La verdad, bueno, no lo he visto, pero bueno, ya me fijo. En YouTube, está en YouTube, sí. Y pero te la paso por acá si hace falta. Y nada, pues agradecer a Edwin, a Santiago, a Isaac y a Rocío su participación y su disposición. Y bueno, a Santiago lo tendremos también mañana, arrancando la jornada de mañana, pero bueno, antes de ello vamos a pasar a la siguiente mesa. No sin antes un pequeño receso de 3 minutitos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Chao. Gracias a vosotros. Un fuertísimo abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.